Hola, ¿dónde está tu fe? Dios siempre nos quiere llevar a tener mucha más fe en Él y a dejar de confiar en las circunstancias que nos rodean. Por eso la pregunta es tan importante. ¿Dónde está tu fe hoy? Si dices ser un cristiano, si dices creer en Dios, si dices seguir a Cristo, a ti te hablo. Te quiero animar a pensar qué tal está tu fe el día de hoy. ¿Dónde está puesta tu fe? Si hay algo que Dios nos llama constantemente a crecer, es en esta área. ¿Dónde está nuestra fe? Y Jesús dijo también muchas veces que se haga conforme a tu fe. Pero la realidad es que como seres humanos estamos rodeados de tantas situaciones que de repente necesitamos inspirarnos en Dios. Y me encanta el día de hoy hablarte del tema acerca de la fe, porque la Biblia está llena de situaciones impresionantes y muy particulares, donde crisis venían a los pueblos o a ciertas personas y Dios demostraba su poder en medio de las crisis. ¿Te acuerdas cuando los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, fueron arrojados al fuego? Su fe fue puesta a prueba, estaban en una crisis, estaban siendo amenazados para morir. Si no estaban dispuestos a adorar a otros dioses fuera del Dios Todopoderoso al cual tú y yo el día de hoy servimos y creemos. Y Dios demostró su poder en medio de esa crisis. Dios demostró mucho su gran poder en medio de esa crisis. ¿Te acuerdas también con Daniel? Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por la misma causa, por no querer adorar a otros dioses diferentes al Dios Todopoderoso. Y entonces fue arrojado al foso de los leones y en medio de esa crisis donde su vida parecía que estaba en juego y era una realidad, Dios actuó y lo salvó poderosamente. El mismo Moisés. Tú puedes ver este cuadro, me encanta. Porque cada vez que me siento desanimado en mi fe, cada vez que me siento con situaciones, mirando más otras cosas, pero no a Dios, y donde mi fe empieza a bajar, vuelto a ver ese cuadro y siempre me recuerda lo que la palabra enseña acerca de lo que Dios hizo con Moisés. Una de las cosas más poderosas en medio de una crisis con todo un pueblo, donde Dios usó a Moisés para poder abrir el mar y atravesar con todo su pueblo sano y salvo y darles libertad, que es lo que Dios había prometido. Pero así es Dios. Dios en medio de las crisis quiere demostrar su poder. Yo te pregunto, ¿tú cómo respondes en medio de las crisis? ¿Cómo vas, cómo vas a enfrentar el futuro? La semana pasada hablamos de eso. El futuro está en tus manos, pero el futuro realmente de nuestra sociedad a nivel mundial está cambiando así radicalmente. Esta situación de la pandemia, todas las cosas que vienen en el futuro van a cambiar para todos. Pero va a ser un mundo completamente distinto a partir de que regresemos ahora después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque hay mucha crisis que vamos a tener que enfrentar, hay muchas situaciones adversas a las que nos vamos a enfrentar y a lo mejor algunas de ellas ya las estás viviendo. El desempleo, la falta de escuelas, algunas escuelas están cerrando, algunos bancos también están quebrando, la economía no va a estar de la mejor, ¿no? De hecho, ya has visto las predicciones y las situaciones económicas, cómo están, muchos negocios han cerrado, muchos han quebrado, gente ha perdido sus casas, en fin, hay tantas cosas que estamos enfrentando en esta nueva realidad y que sí son una crisis, sí es algo que vamos a tener que enfrentar. Y eso es lo que tenemos que ver. Muchos cambios van a estar por venir. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Sin duda, este mundo va a ser diferente de aquí en adelante. Y todo esto que hablamos de la economía, los empleos, las escuelas cerrando, las empresas quebrando, los negocios perdiéndose, sin duda dan miedo. Pero si tú tienes fe en Dios, deberíamos de poner nuestra mirada en qué? En la situación que vamos a enfrentar, que es una realidad, o en Dios. De eso te quiero hablar el día de hoy. Marcos 4:35 dice, ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Mira bien, era de noche, estaban dejando la multitud, es decir, ya estaba terminando el día y estaban cansados todos. Entonces se suben a las barcas y emprenden
el viaje. Dice, se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse. Una crisis empezó a suceder dentro de ese barco o la barca. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Para ahí, me da risa porque eh, pienso que Jesús hacía todo con un propósito. Pienso que Jesús tenía un sentido del humor donde quería siempre exponer la humanidad de sus discípulos y contrarrestarlo con lo que él espiritualmente quería enseñarlos. Y hay muchas historias que puedes ver al respecto. Y es interesante, Jesús se sube, yo creo que estaba muy cansado por lo que te decía todo el día, estar atendiendo a personas, y se acuesta y se duerme. Y empieza a suceder esto de la tormenta. Imagínate a los discípulos ahí corriendo de un lado a otro y nos vamos a ahogar, nos vamos a hundir, nos vamos a morir. Y Jesús ahogado, ¿no? O sea, y ellos a lo mejor ahí pidiéndole, Dios, ayúdanos, y con un miedo terrible. Pero fíjate bien, dice ahí que pensaban que se iban a ahogar. Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Fueron a despertar a Jesús y Jesús estaba tranquilo, disfrutando del viaje, ¿no? Descansando. Y los otros todos asustados y llenos de miedo. Y van y lo despiertan. Imagínate a Jesús como, ¿qué quieren? ¿Por qué me despiertan? ¿No? Y luego fíjate lo que le dicen, los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron. Estaban espantados. Cuando gritas es porque estás espantado, porque hay algo ahí que no quieres expresar claramente, que te preocupa, te asusta. Y entonces le dicen a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? O sea, ellos estaban ya pensando, nos vamos a ahogar. Yo creo que eran acá de México los discípulos, ¿no? Pero tenían al Dios Todopoderoso hecho hombre ahí. Lo habían visto hacer cosas impresionantes. Y a pesar de eso, estaban llenos de miedo. Jesús tranquilo, relajado, dormido, lo tuvieron que ir a despertar. Y fíjate la pregunta que le hacen, ¿no te importa? O sea, sigues dormido, ¿no te importamos? Muchas veces te puedes llegar a sentir así. Dios, pues ¿qué no te importa esta crisis por la que estamos pasando? ¿No te importa lo que estamos viviendo? ¿No te importa que voy a perder mi empleo? ¿No te importa que estoy sufriendo esta situación? Y te puedes sentir igual. Y especialmente si eres un seguidor de Jesús y piensas así, mira lo que Dios te quiere enseñar el día de hoy. A los amigos que nos visitan, Dios sin duda te quiere ayudar a tener fe en Él, no en las circunstancias que vives a tu alrededor. ¿Qué pasó? Más adelante Jesús se para y calma todo, ahorita te lo voy a enseñar, pero es como reaccionamos muchas veces. A veces queremos y estamos poniendo nuestra mirada y nuestra fe más en toda la situación que en Dios mismo, que en el poder de Dios. Dice ahí, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ese es el Jesús que estos hombres seguían y ese es el Jesús que tú y yo seguimos. ¿Te anima eso? Ese es el Dios Todopoderoso que con una sola orden hace que sucedan cosas impresionantes, que con una sola orden suceden milagros. Y esto es lo más importante de la lección del día de hoy. Cuando Jesús les hace estas preguntas, fíjate, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué me despertaron? ¿Cuál era el problema? Pero ellos estaban asustados. Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? Piensa en esto que estamos leyendo. Las circunstancias, la mirada en donde estaban los ojos, ¿no? de los discípulos, ¿dónde estaban poniendo su mirada? Era en las olas, era en el viento, era en el agua, se estaba metiendo a la barca, seguramente no la podían sacar, sintieron que se hundían, que se iban a ahogar. Y Jesús diciéndoles, ¿por qué tienen tanto? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué confían en lo externo y no confían en el Dios Todopoderoso que los está guiando, en el cual dicen creer? ¿Todavía no tienen fe? La pregunta para ti hoy es la misma.
¿Por qué miedo? ¿Por qué desconfiar de lo que Dios puede hacer? Porque Dios en medio de las crisis hace cosas sorprendentes. Dios en medio de las situaciones adversas hace cosas milagrosas. Y a lo mejor lo que estás viviendo hoy, para ti es algo desastroso como para ellos, pero a lo mejor lo que Dios quiere hacer en este momento de tu vida o en esta etapa es llevarte a otro nivel, a otra cosa mejor. Piensa en algo. ¿Tú crees que Dios permite que vivas lo que estás viviendo porque te quiere causar algún mal? Piénsalo. La respuesta es no. Y lo sabes. Entonces, ¿por qué piensas de manera tan negativa como si Dios estuviera en tu contra cuando Dios te ha demostrado con hechos que te ama? Mandó a morir a Jesús en la cruz. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde estás depositando tu confianza? ¿En lo que ves o en la fe? Porque para poder tener fe necesitas hacer a un lado tus ojos, tus sentidos, tu mente y solamente tener fe. Eso es lo que necesitamos para poder caminar seguros en que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Imagínate estos hombres estaban, maestro, mira, no ves el viento, no ves las olas, no ves que se está metiendo el agua, no te da miedo, no te importa, no te importamos. Y le podríamos decir lo mismo hoy a Jesús, no ves la economía, no ves que me despidieron, no ves que vamos a enfrentar una crisis en mi familia. ¿Y dónde estás? ¿Cuántas cosas podríamos decir lo mismo? Y Jesús te diría seguramente algo igual. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Dónde está tu fe? Yo te quiero animar a que confiemos en el Dios Todopoderoso en el cual seguimos y creemos. Y que usemos menos nuestros ojos, ¿no? Que era el problema de los discípulos. Usaban tanto los ojos que Jesús les estaba diciendo eso. Ese es su problema. Ustedes usan demasiado los ojos en vez de usar más su fe. ¿Por qué tienen miedo? ¿No tienen fe todavía? Y ahí lo ves en la escritura. Ahí ves la pregunta que les hace. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu fe? Piénsalo. La fe de cada uno de nosotros, tu fe, no se va a probar en los momentos buenos. Nuestra fe se prueba en las circunstancias adversas. Nuestra fe siempre va a ser probada donde realmente somos sometidos al fuego, a situaciones bien complicadas. Y ahí es donde se ve de qué estás hecho, si de verdad eres un seguidor de Jesús, si de verdad eres un verdadero cristiano, si de verdad dices amar a Dios como dices amarlo. En las crisis es donde se ve, no cuando todo está bien. Cuando todo está bien, todos son increíbles cristianos. Pero cuando viene la adversidad, mostramos dónde estamos en nuestra fe. Y escucha bien esto, tú no naciste para andar recitando las escrituras. Es impresionante cuánta gente es experta en recitar escrituras, se las sabe de memoria en diferentes versiones, por todos lados. Y no es que esté mal, pero no es el propósito. El propósito por el cual te llamó Dios a seguirlo es que viva las escrituras, no que las recites, que las vivas, que realmente pongas en práctica lo que te enseña la palabra y a desarrollar tu fe en Dios. No vivas por lo que ves, vive por lo que sabes. Si tú sabes que Jesús es tu Señor, si tú sabes que Jesús tiene el poder, si tú sabes que Dios es poderoso, si tú crees en este Dios que abre mares, en el Dios que libra del fuego, del Dios todopoderoso, de tantas historias que tú y yo conocemos, que resucitó a Lázaro de la tumba, entonces confiemos en Él y no en lo que vemos. Porque por eso es que luego flaquea nuestra fe, poniendo más la atención en lo que vemos que en nuestra fe. Ahora, hay que aprender a controlar tu percepción de la realidad. Controla tu percepción de cómo ves la realidad. Tiene mucho que ver con tu respuesta en medio de las situaciones difíciles. Piensa en esto, Jesús no negó la presencia ni de las olas, ni del viento, ni del mar, ni de lo que estaba pasando. Pero la respuesta de Cristo fue en base a su fe, a lo que él estaba convencido, yo soy el Mesías. Y como tal, como el Hijo de Dios se paró, calmó el mar y al viento. Y todo se tranquilizó. De hecho, después dice la palabra que los discípulos estaban aterrados
o asombrados. Crisis requieren acciones diferentes a las que estás acostumbrado a dar. A veces queremos, ante esta crisis y la que viene, o lo que no sé que estés enfrentando, reaccionar como siempre reaccionas. No es lo que Dios te está llamando. Mira lo que está pasando aquí. La otra historia que te quiero decir es esta. Marcos capítulo 6. Vamos ahí. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. ¿Te acuerdas de esta historia? Es cuando le da de comer a los 5,000. No te la voy a dar toda la historia, no la vamos a leer toda, pero piensa en esto. Estaban ahí y los mismos discípulos estaban preocupados, no han comido esta gente, ya tienen aquí con nosotros mucho tiempo. Pero Jesús, dice ahí, adelante, pero Jesús le contestó, denles ustedes de comer. O sea, imagínate, ellos mismos están planteando la situación, la crisis, ¿no? Oh, Jesús, tenemos un problema. Mira a esta gente, son miles. Hay que despedirla, ya es tarde, están cansados, están hambrientos. ¿Qué van a comer? Y Jesús voltea y les dice, ustedes denles de comer. Y mira la respuesta típica que seguramente yo hubiera dado, no sé si tú, pero que hubiéramos dado muchos de nosotros. Ellos respondieron, ¿quieres que vayamos a comprar pan aquí a la panadería, ¿no? de la colonia por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Es una respuesta típica a una situación donde Jesús los quería llamar a pensar de una manera diferente, basándose en su fe, no en lo que tradicionalmente venían haciendo. Y ese es mucho de nuestro error que cometemos. Ahorita en esta crisis queremos responder de la misma manera que tradicionalmente hemos hecho. Yo te aseguro que Dios quiere que pensemos y entendamos, está en nosotros poder salir de la crisis porque tienes a Dios y porque tienes un Dios que es muy creativo para hacer cosas. Y eso es lo que Jesús quería enseñarles y demostrarles. Miren, cómo Dios puede hacer posible lo que para el hombre es imposible. Ponga su confianza en su fe en Dios y no en la situación que estamos viviendo. Por eso Jesús ya sabía lo que iba a pasar, obviamente, y los prueba. A ver, ustedes denle de comer, a ver, ustedes qué harían. Está en ustedes poder resolver esto. Pero su fe todavía no les daba para tanto. Entonces más adelante dice, todos comieron, bueno, sabemos la historia, había 5 panes, 2 pescados, tú sabes que Jesús hace la multiplicación de esto, y al final mira lo que sucede. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Impresionante. O sea, Jesús dio de comer a más de 5,000 personas con muy poquito. ¿Tú no crees que eso debió de haber bastado más bien para que los discípulos tuvieran fe? Y el mismo Jesús entrenándolos y diciéndoles, ustedes van a ser capaces de hacer esto y más. Ustedes tienen que poner su fe en Dios, no en las situaciones. Ustedes tienen que pensar diferente a lo que el mundo piensa o cómo el mundo lo quiere resolver. Y entonces les hace Jesús alusión a este evento en una situación diferente. Y mira, me encanta porque aquí lo puedes ver cómo Jesús les recuerda esta ocasión más adelante. En Mateo 16, versículo 5, luego brincamos al 7 y al 8, dice, cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, se olvidaron de llevar pan. Los discípulos comentaban unos con otros, híjole, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué dicen que no tienen pan? Qué poca fe tienen ustedes. O sea, imagínate lo que Jesús estaba aquí escuchando de ellos. Seguían en las mismas, ¿no? O sea, se subieron a la barca y dijeron, ah, caray. Oye, tú trajiste pan, no, tú, ¿qué pasó? Y empiezan a discutir. Ah, yo te dije a ti, no, yo pensé que tú lo ibas a traer. Clásico, ya sabes, ¿no? Eso pasa con muchos de nosotros. Y Jesús les sigue diciendo, fíjate bien, a continuación, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el versículo del 8, brincamos al 9, dice, todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes que repartí entre 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron. 12 leímos hace rato.
Ni se acuerdan tampoco de las 7,000, de los 7 panes que repartí entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. ¿Te das cuenta? Por eso Jesús les reprocha de esta manera. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Por qué dicen que están sufriendo y que van a sufrir? Si Dios no te desampara, si están conmigo, si yo les he demostrado que los amo y que han visto milagros sorprendentes a mi lado, ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Por qué siguen pensando en, ¿no? Esas cosas tan humanas? Y Jesús les dice al final, qué poca fe tienen ustedes. Por eso la pregunta el día de hoy es, ¿dónde está tu fe? ¿En quién confías? ¿En lo que tus ojos ven? ¿En lo que tus oídos escuchan? Que no va a haber empleo, que no va a haber esto, que no va a haber el otro. Dios nunca ha desamparado y va a desamparar a nadie. Nunca. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios, porque cuando tú dejas de confiar en Dios, Dios dice, ok, yo te iba a dar, pero si no quieres, y tú quieres hacerlo a tu manera, pues hazlo a tu manera. Y entonces sacamos a Dios de la jugada. Pero cuando confiamos en Dios, es cuando Jesús dice que se haga conforme a tu fe. Si algo Dios nos prometió es que íbamos a sufrir en este mundo. Si algo Dios nos prometió es que íbamos a atravesar crisis. Pero también algo nos prometió que nunca nos iba a abandonar. Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, ¿recuerdas? Entonces te animo a entender y a pensar en esto. No naciste para andar recitando escrituras, nacimos para vivir las escrituras. No pongas tu mirada, no pongas tus oídos en las circunstancias, ponlos en la palabra de Dios y en el Dios Todopoderoso que con solamente mencionar o decir algo hace que las cosas pasen. ¿Todavía no lo entiendes? ¿Por qué dices que no si está Dios contigo? ¿Todavía no tienes fe? Ojalá y te ayude a poder reflexionar y fortalecerte en tu fe. Que estés muy bien. Te mando un gran abrazo y oro porque Dios te fortalezca con mucha fe. Hasta la próxima. Bye.